Segmento El Análisis aquí en Campaña, se lo habíamos anunciado. Con nosotros Antonio Cardarello, politólogo, analista obviamente, una persona muy calificada para darnos su opinión acerca de cómo están transcurriendo estos últimos días de la campaña rumbo a las elecciones internas. Gracias por acompañarnos. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, ¿y cómo cataloga lo que se ha visto hasta ahora en la campaña? Bueno, esta campaña no ha sido demasiado novedosa en cuanto a sorprendernos demasiado. Ha tenido alguna cosa sí más sorprendente, digamos, del punto de la propaganda electoral, pero cómo han sido los escenarios de competencia en cada una de las tres internas de los tres principales partidos, eran más o menos lo que se esperaba, dos internas donde la competencia está prácticamente definida, por lo menos en eso coinciden todas las encuestas de opinión pública que salen a la luz pública. La interna del Partido Colorado, con un Bordaberry muy despegado, con un porcentaje de votación que seguramente será muy similar a las internas de 5 años antes, que rondó en el 72%, donde había varios candidatos colorados, digamos. Claro. Si recordamos, Amorín también había competido, pero también había competido Hierro por el... Competían como por el segundo lugar y Hierro y Amorín. Claro, por el Foro Ballista. Hoy el vallismo, en una reedición de lo que fue en su momento el Vallismo Unido, se unieron primero con Proba y ahora con Ballistas de Ley. Y básicamente lo que se espera es que recoja casi todo lo que no sea voto para Bordaberry, o sea que estarán en el entorno del 30%. Hay otra candidatura, la del ex senador Flores Silva, pero en la mayoría de los sondeos no puntúa, simplemente es más, sería una candidatura, como vos decís, más testimonial. Después en el Frente Amplio, acá la campaña se parece más a la primera interna que tuvimos, a la del 99, cuando Vázquez fue desafiado en aquel momento por Astor, y bueno, ahora quien le pelea la candidatura, pelea entre comillas, es la senadora Constanza Moreira, en una interna también donde todo hace suponer que el expresidente Vázquez va a superar ampliamente. Me quiero detener un segundito en la interna del oficialismo. ¿Cuánto influye lo que pueda llegar a votar Constanza Moreira? ¿Es lo mismo si saca arriba del 20, por abajo del 20, más allá de que Vázquez termine imponiendo su mayoría? Bueno, es la jugada a la que ha apostado Constanza Moreira. Un porcentaje, si tuviera por encima del 20%, sería un mensaje muy fuerte al Frente Amplio de descontento, digamos. El electorado frente amplista ya ha mandado un mensaje de descontento con sus dirigentes en ocasión de las elecciones departamentales, sí, con el voto en blanco, ¿no? sobre todo en Montevideo, donde el voto en blanco y anulado, que históricamente se ha situado en el entorno del 3%, se disparó al 13% en la capital. O sea, fue un mensaje diciendo, bueno, no te votamos, por este momento no damos el siguiente paso, que es ir a votar a otro partido, pero se manifiesta el descontento. Una votación muy fuerte a Constanza Moreira también sería una señal importante de que hay un mensaje de renovación, un pedido de renovación importante, que son las banderas que levanta la senadora, ¿no? De renovación generacional, de renovación de cuadros de equipos, porque recordemos que Tabaré Vázquez, amplio favorito en las encuestas, es respaldado por todos los sectores mayoritarios, por el Frente Liber Sereñi, por el Partido Socialista, por el Espacio 609 y todos sus aliados ahora, el Partido Comunista, Compromiso Frente Amplista, etcétera. O sea que todos esos candidatos se jugaron, le fueron a pedir a Tabaré Vázquez que fuera candidato. Sería el voto rebelde. Y bueno, sería un voto un voto rebelde, un voto, como ella dice, el voto que pretende dar un giro a la izquierda al gobierno de Frente Amplio. Hay que ver cuánta gente se manifiesta en ese sentido. Bueno, y coincide con otros analistas en el sentido de que para definir la interna del Partido Nacional va a ser muy importante la capacidad de movilización de los votantes el 1 de junio. Sí, absolutamente. Digamos, hay un claro favorito que es el senador Larrañaga, porque ha venido rankeando en las encuestas consistentemente en el entorno del 50% o incluso un poquito más.
el hecho de que el senador Abreu renunciara a su candidatura, adhiriera a la de la calle Pou, se dio más o menos lo que todos esperábamos, que no se fuera ese 7%, 8% que marcaba Abreu, sino que prácticamente se dividió a partes iguales. Pero es cierto que la calle Pou viene creciendo en forma consistente, y si miramos las curvas de uno y otro, la Larrañaga, ¿no? Claro, lo que hay que mirar en las encuestas no es lo que dice la última medición, sino lo que marcan la tendencia, 4 o 5 encuestas para atrás. Entonces eso marca que la Larrañaga está más o menos en el mismo lugar, no crece demasiado, creció un poquito a raíz de lo Abreu, pero tampoco cae, y la calle Pou sí ha venido creciendo, un efecto de polarización que era esperado. Hay más candidatos en el Partido Nacional, pero todo el mundo sabe que la contienda se va a dirimir entre la Larrañaga y la calle Pou. Y ahí importa mucho la cantidad de gente, el estado del tiempo, la cantidad de gente que vaya a votar va a estar definida por muchas cosas, por la capacidad de movilización de los partidos. El herrerismo seguramente vote mejor que la Larrañaga en Montevideo, donde está el aparato de la lista 71, que es un aparato muy potente. El senador Larrañaga basa su fuerza más en el interior del país, y sobre todo, recordemos que la mayoría de los dos intendentes nacionalistas están en Alianza Nacional, y ahí son un potente agente movilizador. Y esto es importante, hay que recordar una cosa importante: los uruguayos no hacen traslado de credencial. Entonces los estímulos para ir a votar tienen que ser muy fuertes, o alguien que lo lleve directamente a votar. No es lo mismo votar en la elección, que es obligatoria, que en esta interna, que de repente uno se tiene que desplazar de una punta a otra de la ciudad, incluso mucha gente que vive en Montevideo pero sigue manteniendo sus credenciales en el interior. Bueno, si el voto no es obligatorio, ¿qué estímulo tiene para trasladarse en una interna que...? ¿Y cuánto puede incidir en el escenario que tengamos para octubre el resultado de las internas? En el sentido de que es lo mismo para eventualmente Tabaré Vázquez competir con la Larrañaga y con la calle Pou. No es lo mismo. Tabaré Vázquez ha elegido su rival. Él hace prácticamente siempre referencia al senador Larrañaga. Lo ha elegido como su interlocutor, y obviamente él prefiere ese candidato. Que ganara la calle Pou le quitaría el eje, por lo menos, de lo que ha venido desarrollando Tabaré Vázquez. Sí. O le haría cambiar hay dos maneras de verla. Por un lado, ideológicamente sería mucho más afín al discurso de Tabaré Vázquez que ganara la calle Pou, un candidato que está ubicado más del centro al centro derecha o hacia la derecha. Entonces podría hacer un corte. Todas las críticas que le vienen de su izquierda, desde el propio Frente Amplio por Constanza Moreira, o de Unidad Popular, diría, bueno, pero yo soy el único candidato de izquierda, miren lo que hay de los partidos tradicionales, Bordaberry y la calle Pou, que están casi superpuestos en el eje izquierda-derecha. En ese sentido sería más funcional. Larrañaga es un candidato que se posiciona más hacia el centro, que tiene un discurso... En esta interna se ha derechizado un poco con el tema de seguridad, porque obviamente sabe que para ganar la interna necesita el voto de aquellos que están más descontentos con el gobierno, los que son más fieles al partido, los que son más proclives a votar en la interna, y esos están más proclives a recibir ese tipo de mensaje. Pero para la elección de octubre, me imagino que Larrañaga va a modificar su discurso y lo va a acercar mucho más a posiciones de centro. Y si recordamos lo que fue la campaña de 2004 entre Tabaré Vázquez y Larrañaga, había hasta acusaciones de plagio de los programas y las propuestas. Pero la calle Pou podría llegar a sorprender a Tabaré Vázquez si fuera el candidato. ¿Sorprender por qué? Sorprender porque es un candidato que tiene un mensaje nuevo de comunicación, que le da nombre a su campaña en esta interna por la positiva, y como un candidato más joven y al que Tabaré Vázquez no conoce tanto, podría llegar a sorprenderlo. Entonces quizá... Tabaré Vázquez prefiere la comodidad o la seguridad de enfrentarse a alguien
con el que ya midieron fuerzas hace 10 años. Le hago la última porque ya se nos va el tiempo, pero ¿cómo visualiza que va a transcurrir la campaña de cara a octubre? ¿Es una señal que en este último tiempo se haya instalado tanto en la agenda el tema de la baja de la edad de imputabilidad, si se fue a financiar a Estados Unidos o no la campaña de no a la baja? Ese comunicado de presidencia, Vamos Uruguay, que le responde, ¿es una muestra de lo que vamos a tener de acá a octubre? Sí, desde el momento que se juntaron las firmas para el plebiscito de reforma constitucional, era un tema ya conocido que el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad iba a cobrar un lugar central en la campaña, sobre todo por parte de quien fue su impulsor, de Pedro Bordaberry. En esta interna, Bordaberry lo ha usado muy bien para tener notoriedad, para estar siempre en los medios, para obligar al Frente Amplio a salir a pronunciarse, pero también para obligar a pronunciarse al Partido Nacional en un tema que divide. O sea, la calle Pou está a favor de la modificación, Larrañaga está en contra. Y bueno, dependiendo del escenario del Partido Nacional, de quién sea efectivamente el candidato, lo puede servir más. Yo me imagino que si el candidato es la calle Pou, a Bordaberry le puede servir mantener el tema, pero no tanto porque están... No le lleva votos. Claro, no le lleva votos porque están en el mismo nicho del centro hacia la derecha del espectro. Si es Larrañaga, muchos votantes de la calle Pou, hay que ver qué pasa con la calle Pou, si Larrañaga es el que vence, si decide aceptar, si Larrañaga le ofrece compartir la fórmula, si él acepta o qué rol va a jugar en ese partido, pero podría haber muchos votantes de la calle Pou desencantado que comprara el discurso de Bordaberry de mano dura con la delincuencia. Bien, Antonio, le agradecemos su presencia esta noche aquí en la red y seguramente vamos a volver a conversar en lo que va del año, porque vaya si nos va a dar para charlar largo y tendido esta campaña. El gusto es mío. Hasta bueno, pronto. Y con ustedes nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas con la última entrega de En Campaña antes de lo que será las elecciones internas. Muchas gracias por su compañía y hasta ese entonces.